Bienvenidos, Shabbat Shalom. ¿Cómo están, amados hermanos? Aquí les saluda el Mone William Salas desde la congregación Derech Emuná en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. No olviden darle like a este video, suscribirse y mucho mejor compartir esta enseñanza. Esta semana estamos con la Parashat Va'et Hanan, estudiando la Parashat Hashabua, a punto de cerrar el ciclo anual de la Torá. Va'et Hanan, el fundamento del pueblo de Dios. Antes de empezar, vamos a hacer la verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torá. Amén. La Parashat Va'et Hanan es la porción número 45 de la Torá. Comprende las citas desde el capítulo 3, versículo 23, hasta el capítulo 7, versículo 11 del Deuteronomio. Es la segunda del Sefer de Barim. Son 122 versículos. Y en el Brit Hadashah tenemos la lectura especial del libro del profeta Isaías, Yeshayahu, en el capítulo 40, versículos del 1 al 26. Esta es una de las 7 parashot especiales de las 7 semanas de la consolación. En el Brit Hadashah leemos el pasaje en Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. En las versiones cristianas hay una pequeña anomalía, porque el versículo 17 que se encuentra en la cuarta aliyá, ese versículo solito está dividido en 4 versículos, el 17, 18, 19 y 20, siendo el 21 el mismo versículo 18 en la Biblia hebraica. Es el sector donde se encuentran los mandamientos de no matarás, no hurtarás, todo eso que están en versículos separados en las versiones cristianas. En la Biblia hebrea están todos juntos. Vamos a resumir brevemente la parashá Va'et Hanan, que significa y supliqué. La primera aliyá, que comprende desde el inicio hasta el capítulo 4, verso 4, tenemos el ruego de Moshe, la negativa divina y el consuelo visual. Moshe suplica que Dios le permita entrar a la tierra prometida, pero el Eterno rechaza su petición. Le dice: Raflah, basta de ti ya mucho, que por causa del enojo en lo sucedido en Meribá, cuando golpea a la roca en lugar de hablarle, le ordena no volver a hablar del tema. Moshe le vuelve a insistir: permíteme entrar y ver. El Eterno no concede lo primero, pero sí le concede a Moshe lo segundo. Le permite subir a la cumbre del monte Pisgah para ver la tierra desde lejos. También se da la instrucción de obediencia. Moshe exhorta al pueblo a cumplir las leyes divinas sin añadir ni quitar nada. La segunda aliyá, que es donde se va a centrar nuestra enseñanza principal, se encuentra en Deuteronomio 4:5 al 4:40. Tenemos la sabiduría de las leyes, el pacto en el Sinaí, advertencia contra la idolatría y la exclusividad de Dios. Moshe explica que cumplir los estatutos demostrará la sabiduría del pueblo ante las naciones. Recuerda la entrega de la Torá. También en el monte Horeb, también llamado Sinaí, enfatizando que Dios habló desde el fuego sin mostrar ninguna forma física. Advertencia contra la idolatría. Se prohíbe estrictamente fabricar imágenes esculpidas de cualquier criatura, cualquier astro, cualquier figura de la creación. A Dios no se lo puede representar con nada, por eso Dios nunca se mostró físicamente. También se proclama que el Eterno es el único Dios en el cielo y en la tierra y no hay otro. Ese va a ser nuestro tema. La tercera aliyá, tenemos la mención de las ciudades de refugio,
donde Moshe designa 3 ciudades de refugio al este del río Jordán, antes del cruce, donde van a estar las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manashe. Son las ciudades de Bezer, Ramot y Golán, para que los homicidas involuntarios puedan escapar de la venganza. Golán es la que está al norte. No sé si han escuchado en las noticias los altos del Golán. Es esta región. Contexto geográfico. El texto detalla el territorio conquistado a los reyes amorreos Sihón y Og, donde se asentó el pueblo antes de cruzar el Jordán. En la cuarta alía se detallan nuevamente los 10 mandamientos, con algunos pequeños cambios, especialmente en el Shabbat. Moshe vuelve a repetir el decálogo, nuevamente, como les digo, con pequeños cambios. La quinta alía se refiere al temor del pueblo, esto relatando el evento de la entrega de la Torá cuando está al pie del monte Sinaí y el pueblo le pide a Moshe que actúe como intermediario porque ellos no podían soportar las voces del Eterno y temían que iban a morir. La aceptación divina. Dios aprueba el santo temor del pueblo y desea que mantengan siempre ese corazón para que les vaya bien. La misión de Moshe. Moshe es ordenado por el Eterno a quedarse con él, a que suba y se quede con él mientras iba a recibir el resto de los mandamientos que luego enseñaría al pueblo. Pues dice la tradición que el pueblo escuchó solamente 2 mandamientos y cuando subió escuchó Moshe directamente ya los otros 8 y el resto de la Torá. La sexta alía, la más importante, tenemos el Shema Israel, donde se introduce la declaración central de la fe judía, nuestra base de fe. El primer mandamiento que dice Yeshua, este es el primer mandamiento. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Se nos enseña acerca del amor a Dios. Se ordena amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza y transmitir las palabras de la Torá a los hijos. Son las hermosas palabras que se dicen en la recitación y la lectura del Shema. Los preceptos diarios que se instruyen. Los mandamientos de los tefilim, la mezuzá, que también son parte de lo que se recita en el Shema, que dice que el Eterno le dice a Israel que ates los mandamientos en tu brazo, que sean totafot en tus ojos y las escribas en las mezuzot de vuestras puertas y portales. Peligro de la abundancia. Se advierte a no olvidar a Dios cuando entren a una tierra próspera llena de bienes que ellos no construyeron. Para que no digan ellos, fue nuestra destreza, nuestra habilidad lo que nos dio esta abundancia. No, no es tu fuerza, no es tu esfuerzo, es amor de Hashem y su voluntad que tengas esta abundancia. La séptima alía, Deuteronomio 7:1 al 7:11, habla de la conquista de Canaán. Dios ordena destruir por completo a las 7 naciones idólatras que habitan la tierra. Prohibición de matrimonios mixtos. Se prohíbe casarse con los pueblos locales para evitar que desvíen a los hijos hacia la idolatría. Y finalmente, el pueblo elegido. Se declara que Dios eligió a Israel no por ser el pueblo más numeroso, sino por amor y por mantener el juramento hecho a los patriarcas. Ok, hablemos entonces brevemente de lo que son las 7 semanas de consuelo. Como ya saben ustedes, esta semana acaba de pasar Tisha B'Av, el ayuno del 9 de Av, en el que se conmemoran no solamente las 5 grandes desgracias, sino muchas otras desgracias que ha acontecido al pueblo de Israel y específicamente a la parte de Judá. Tisha B'Av da final a un periodo de 3 semanas que se conoce como Ben Hametzarim o entre las estrecheces. Pero ahora estamos en 7 semanas de aquí hasta Rosh Hashanah, que se conoce como las 7 semanas de consuelo. Y en estas se leen 7 haftarot específicas que no van conforme a un paralelismo con su porción de la Torá,
sino que va de acuerdo al día que le toca. Todas las haftarot, que se llaman de consolación, provienen de los capítulos 40 al 66 del libro de Isaías, conocido como el Deutero Isaías. Por si no lo saben, los académicos mencionan que Isaías tiene en realidad 3 cuerpos, tiene 3 conformaciones, o algunos dicen que son 2. Hay un Isaías original, que es el Isaías que habla del capítulo 1 al 39, donde tenemos la historia de Isaías con Sedequías, quien le dice que va a morir, pero al final Sedequías pide al Eterno que le dé más tiempo, le da 15 años, y el sol como prueba para Sedequías vuelve 10 grados. Eso dicen corresponde a todo lo que es el primer Isaías, pero el Deutero Isaías, el segundo Isaías, es el que va del 40 al capítulo 66. Como les digo, algunos académicos incluso dicen que hay un tercer Isaías, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque aducen que es imposible que hable de que sea el mismo Isaías, porque hay muchas pistas que indican que este escritor escribe ya luego del exilio de los 70 años. Es un Isaías post-exílico. Y por ello aquí tenemos la famosa profecía del Mesías. No el Mesías Yeshua. Bueno, sí, ahí la del Mesías, el siervo sufriente. Me refiero al Mesías Koresh, al Mesías Ciro, a quien lo nombra con nombre y apellido, Ciro de Persia, que dice que es el que va a liberar a los cautivos, y así sucede. Entonces muchos dicen, miren cómo la Biblia es exacta. Estoy sonando a uno que no cree, ¿no? A uno de estos académicos. No es que sea exacta, sino que este ya sabía de Ciro y por eso escribió de él. Pero sin embargo, mi parte creyente sí afirma que sí es el mismo Isaías que escribió hasta el último capítulo, el capítulo 66. La parashá empieza, la haftará primera es la haftará Nahamú. Yo le puse aquí Nahamú porque empieza repetida la palabra. Comienza diciendo consolad a mi pueblo. Trae el mensaje central del que el sufrimiento ha terminado y Dios regresa a Sión. Ya la segunda tenemos ahí, ustedes las pueden ver en la pantalla para poderse guiar más o menos. Lo vamos a estar mostrando, por supuesto, todas estas 7 semanas hasta Rosh Hashanah. ¿Ok? El nombre del Mashiach es aquel que trae consuelo. Sanedrín 98b. Menahem, consuelo. De ahí viene la palabra Nahamu de Rahem. Rahem es misericordia. Entonces, Menahem es el que trae consuelo. Es uno de los nombres que tiene el Mashiach. Es el nombre que en realidad es el nombre de el ahora llamado, podríamos decirlo, el Ruach HaKodesh. Es una manifestación del Mashiach y se llama Menahem. ¿Y de dónde me lo estoy sacando esto? Yeshua les dice, les conviene a ustedes que yo me vaya para que venga otro paráclitos, dice el griego, ¿no? En hebreo es otro Menahem, otro consolador. Estamos en Shabbat Ba'Hanan, que también se conoce como Shabbat Nahamu. ¿Cómo empieza esta parashá? Empieza, Va'ethanan el Adonai, Va'et hahi lemor. Va'ethanan significa y supliqué, y pedí una gen al Eterno, porque Él es el Hanan, el Hanun, perdón, es su atributo de misericordia. Pidió a Hashem, Ba'ed hahi, en aquel tiempo. Vamos a ver qué tiempo es este. Lemor, a Hashem.
pero lo vemos enseguida. Resumen de los mandamientos. Son 12 mandamientos que hay en los 613. Está el precepto respecto a la unicidad de Dios, que lo tenemos justamente en el texto del Shema. El texto del Shema Israel es el mandamiento número 416, el que Dios es uno. Tenemos luego el precepto de amar a Dios, el de estudiar Torah. Tenemos el precepto de recitar el Shema en la mañana y en la noche. El precepto de colocarse el tefilín en el brazo y el tefilín en la cabeza y colocar la mezuzá en las puertas. Precepto de aniquilar a las 7 naciones de Canaán. Prohibición de codiciar lo que pertenece al prójimo. Prohibición de probar demasiado a un verdadero profeta. Prohibición de conceder gracia a una idolatría. Y prohibición de casarse con un idólatra. Hablemos brevemente de la palabra Bat Hanan. Sé que lo han estado viendo mucho en muchas enseñanzas, que el valor numérico, valor gemátrico de la palabra Bat Hanan suma 515. Y de ahí muchos dicen, fueron 515 veces que Moshe suplicó a Hashem. Es interesante que la palabra tefilá, que significa oración, también tiene el valor gemátrico de 515. La rectificación de Bat Hanan. Sí, lo confeccioné con IA, gracias Gemini. La estrellita, ¿no? Ok, fíjense que la palabra Egel, el becerro, tiene un valor numérico de 103. Pero 103 multiplicado por 5 nos da justamente las 515. Las 515 veces que Moshe hizo la intercesión también por Israel. Bueno, y hasta aquí me quedé. Según los sabios, la gematría de Bat Hanan indica que Moshe rogó 500 veces. Es interesante que el número de horas entre la puesta del sol de Rosh Hashanah y la salida del sol en Shemini Atzeret, la última oportunidad para cambiar el decreto de Yom Kippur es 516. 516 entre 24 da los 21 días y medio. Sifri 26 explica que la frase en aquel momento, Baed Hahi, que está en la primera parte, en el primer versículo de la parashá, se refiere a que cuando Moshe vio que derrotaron a Sihón y a Og, fue cuando él empezó a suplicar. ¿Por qué? Porque él vio que ya le estaba concediendo estas gracias a Israel. Entonces es la oportunidad para pedir una gracia, para pedir por mí. Y desde ahí él empezó a pedir y finalmente el Eterno le dijo, ¿cómo respondió? No, Raflah, ya basta. No vas a pedir ni una sola vez más. ¿Por qué razón? Porque conviene no solo a Moshe, sino a todo Israel que Moshe no entre. Así como Yeshua les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Muchos dirán, no, pero si Yeshua hubiera estado aquí, sí, qué belleza tenerlo a Yeshua hasta el día de hoy. ¿Cuántos creyentes hubieran habido? Mira, si ahí está Yeshua, sigue vivo. No, pero sin embargo él dice, les conviene. Igual pasa con Moshe. Y es lo que nos pasa a todos generalmente, en realidad, cuando el Eterno oye nuestras oraciones, porque las oye todas las oraciones, pero dirán, pero no las contesta todas. No, Él también contesta todas. El asunto es que cuando es sí, sí podemos verlo, pero cuando es no, no la oímos. No escuchamos el no. Simplemente hay un no silencioso. Pero no es que no hay una respuesta, Él simplemente te está diciendo no. Pero no te quiere partir el corazón, no te quiere decir, Raflah, ya basta. Él solamente está guardando silencio para que luego entiendas que la negativa era lo mejor que te podía pasar.
Y muchas veces la respuesta de Dios es no. Y no es que sea malo, es que más bien en ese rigor, en ese no, hay muchísimo más amor que en el sí. Y es lo que nos pasa con nuestros hijos. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos entran en operación Vaet Hanan y empiezan a hacer berrinche 515 veces. Y finalmente nosotros, ¿qué decimos? Ya, toma, te doy el celular. Cuando sabemos que nuestro no en realidad es por amor a ellos. Y con esto termino todo lo que tenía que hablar de Vaet Hanan. Ahora quiero hablarles algo interesante de lo que se perdieron el miércoles, porque les dije vengan, pero fue en persona, no en el grupo. Fue en persona. Sí, ¿no? Sigamos. ¿Qué íbamos a hablar? Justamente íbamos a hablar de Tisha B'Av, de las 7 semanas. ¿Cuántas son 7 semanas? ¿Cuántos días? Gracias. 49 días. ¿No le suena? La cuenta del Homer, interesante. Moshe cuando subió, sí, hay una gran relación. Hay una enorme relación. Cuando estuvieron ustedes viendo publicaciones de Tisha B'Av, vieron muchas que decían, hoy nace el Mashiach. ¿Vieron eso o no vieron los que están aquí presentes? El judaísmo cree que en Tisha B'Av es el día en el que nace el Mashiach. ¿Por qué lo cree? Porque entiende que en el Eterno hay equilibrio. Y donde hay mucha oscuridad, el Eterno tiene que traer una gran luz. El Mashiach tenía que nacer o aparecer o ser revelado en Tisha B'Av. Y les pido que se agarren de sus asientos porque les traigo una revelación sanga. Primeramente, no es la revelación, parte de la revelación, de las 70 semanas. ¿Cuánto duró el ministerio de Yeshua? Todo el mundo dice 3 años y medio. ¿Por qué? Porque gusta la cantidad, ¿no? Los 3 años y medio de la tribulación, los 3 años y medio que Elías cerró el cielo. Todo empezó a los 30 años, entonces murió a los 33 años y medio, pero eso está basado en conjeturas. El ministerio de Mashiach duró 70 semanas, con unos cuantos días intermedios. ¿Y cuándo empezaron estas 70 semanas? Empezaron en Tisha B'Av. No lo sabían, ¿no? Muy bien. ¿Por dónde empezamos con Tisha B'Av? Les hice una pregunta a mis hermanos que quedó en silencio igual. No es reproche, por favor. ¿Yeshua ayunó en Tisha B'Av? ¿Qué opinan? Muchos van a decir, sí, es judío. No. Yeshua no ayunó en Tisha B'Av. El ayuno estaba suspendido. Se había dado el cumplimiento de Zacarías. ¿Cuánto es, Zacarías? ¿Qué cita es? Estaban suspendidos los del quinto, los del cuarto mes. Estaban suspendidos. Los del quinto, los del cuarto, quinto, séptimo y décimo mes estaban suspendidos porque ya tenían el templo. Ya no era motivo de lamento. Hay incluso literatura que dice que algunos sabios se ponían a pensar, pero lo guardaremos por si acaso para conmemorar. Había una discusión, algunos lo guardaban, otros no. Pero ya en los tiempos de Yeshua ya no existían las restricciones del ayuno. Ya era un día cualquiera. Se rememoraba, por supuesto, pero no había más que rememorar. Yo me estaba partiendo la cabeza días atrás pensando cómo
aclaro una palabra que les dije a los hermanos. Y sentí otra vez, hablé por demás tal vez, y dije algo sin saber. ¿Qué fue lo que dije? Yeshua fue bautizado en Tisha B'Av. Cuando me pongo a estudiar, no se puede hacer tevilá en Tisha B'Av. Es una de las prohibiciones. Se puede hacer antes, pero hoy por hoy se prefiere que ya no. No se estila en las pocas horas antes hacer una tevilá. Porque Tisha B'Av, ustedes saben, es un día que el ayuno es estricto tanto como en Yom Kippur. La única diferencia es que en Tisha B'Av puedes hacer fuego, no es un día Shabbatón. Pero muchos dejan de trabajar, obviamente, para no cansarse y no estar requiriendo ingerir nuevamente alimentos para nutrirse o tomar agua para refrescarse. Entonces Yeshua bien se pudo haber bautizado en Tisha B'Av. Y se dio la manifestación, la revelación, un primer apocalipsis de el Mesías. Porque Juan explica en Lucas, cuando le dicen, ¿tú eres el Mashiach? No, no soy yo. ¿Y quién te mandó a bautizar? El mismo que me dijo que se me iba a revelar el Mashiach. ¿Y cómo se le iba a revelar? Iba a ver el cielo abierto y al Ruach HaKodesh descendiendo sobre él como una apariencia de una paloma. No como una paloma, sino como algo que iba a tener una apariencia de paloma. Una paloma revoloteando encima de él. Y ese día ocurrió justamente en Tisha B'Av. Es muy probablemente que ese Tisha B'Av hubiera caído un Yom Rishon, iniciando la semana. Esa semana, en el Shabbat, ya están leyendo Parashat Va'et-Hanan. Ya están leyendo la Haftará. ¿Cuál es la Haftará? ¿Qué leímos ahora? Nahamú. Y bien, ¿qué se leyó como Haftará la anterior semana? ¿Se acuerdan? La visión de Isaías, Shabbat Razón, Isaías capítulo 1. ¿Y qué es lo que nos dice Isaías capítulo 1? Vamos a Isaías capítulo 1. Y dice, oíd cielos y tu tierra escucha, que habla Hashem, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados, abandonaron a Hashem, despreciaron el santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Dónde? Seguiros hiriendo. Si os seguís rebelando, toda cabeza está enferma y el corazón agotado. Si se dan cuenta, es el reproche que Yohanan les está haciendo a Israel. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. En Isaías 40, el tono del libro cambia, deja de ser estricto y habla con suavidad, habla
con compasión. Y escuche el versículo. Una voz clama, preparad en el desierto Muy bien. Decían estas publicaciones que la Biblia de los protestantes está incompleta, la de los católicos está completa, tiene 73. Pero los etíopes dicen, no, son 80 y tantos, y bueno, se andan peleando por un montón de libros que están y no están. Y si yo les comentara que en realidad el canon que se tiene fue designio de Hashem, y es por ello que Isaías es una versión miniatura de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia protestante en total? 66. 39 son del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son 27. El primer libro del Nuevo Testamento es el libro número 40. El Evangelio empieza en el libro número 40. El Evangelio en el libro de Isaías está en el capítulo número 40. Qué curioso el número, ¿no es cierto? ¿Cómo se generó el primer Tisha B'Av? Por 40 días que los Meraglim estuvieron espiando Israel. ¿Qué hace Yeshua? Rectifica esos 40, yéndose a ayunar como Moshe lo hizo en el monte Sinaí. Ayuna 40 días y 40 noches. Y es por eso que estos capítulos son paralelos a esta semana y tiene mucho que ver con nosotros. ¿Y cómo termina Isaías? ¿Cómo termina la Biblia? Con cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Va emocionante la revelación, ¿no? No he llegado ni a la mitad todavía. Cosas interesantes. Cuando Yeshua va y ayuna, Lucas, como está estructurado el griego, parece indicar que fue al final de los 40 días que empezó a ser tentado y no entre medio. Pero en realidad, la Torá nos muestra que Yeshua ya fue empezado a ser, fue tentado dentro de estas 7 semanas. El orden, por supuesto, siempre empieza, según Lucas y Mateo, empieza con el asunto del pan, pero el pan fue la última tentación. La ponen al principio. ¿Y cómo lo establezco yo esto? Porque la respuesta de Yeshua está basada en la Torá y en la parashá, pero no de esta parashá, sino en la parashá Ekev, en la parashá que viene. En esta parashá está la respuesta de las otras 2 tentaciones. Cuando le dicen a Yeshua, vamos a Mateo. Porque Marcos es tan reducido que no registró las tentaciones, pero Mateo sí se explaya un poco. Lucas se explaya mucho más. Capítulo 4. Otra vez el 4, ¿no? Bueno, falta el 0.
Entonces Yeshua dice, fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Vamos a las dos últimas tentaciones. Versículo 6. 5 empieza. Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán. ¿Y qué responde Yeshua? Falta. Para que tu pie jamás tropiece en piedra. Y Yeshua le responde, pero también está escrito, no tentarás al Señor, a Hashem, tu Elohim. ¿Y dónde se encuentra esa cita? Deuteronomio 6:16, la parashá que estamos leyendo actualmente. Y la siguiente tentación, que lo lleva a un monte alto, como le digo, está desordenado porque Lucas dice que esta es primera y la otra es después, y aquí viene el Moré William y le dice, y por si acaso la otra viene al final, para chiparlos un poco más. Dice, nuevamente lo llevó el diablo esta vez a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Yeshua le dice, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y dónde está este pasaje? Deuteronomio 6:13. Y con esto vemos que esta tal vez estuvo hasta un poquito antes, para que Yeshua se lo dé en orden. Interesante, ¿no? Está siendo tentado ya en esa primera semana. En la segunda semana, la siguiente, ¿cómo se llama la siguiente para allá? ¿Cómo los agarro en curva, no, mis hermanos? ¿No es Eques? Sí, es Eques. ¿Qué significa Eques? Talón. Y ahí es donde está esa última tentación. ¿Por qué? Porque la serpiente lo quiere morder. ¿Dónde? En el talón. Interesante, ¿no? Eso recién se me vino ahorita. Entonces vemos que Yeshua durante 40 días está en el desierto, pero me faltan 9. Permítame un segundito. Voy a sentarlo acá. He vuelto. Durante estos 9 días ya obviamente él vuelve del desierto, se recupera y llega el día 49 y ese día está registrado, perdónenme de nuevo, necesito traerla de nuevo la Biblia. Está registrado en Juan, porque dice las 70 semanas que hay 70 semanas que están cortadas para ti, para tu pueblo, y que en realidad tiene muchas interpretaciones, distintos grados, pero en el grado de días y semanas de días le corresponde a Yeshua. Estas semanas están cortadas. ¿Qué quiere decir? Que primero transcurren 7 semanas, luego transcurren 62 y luego una semana. Hay pequeñas brechas entre las 7 y las 62 y las 62 y la última. Llegando ya al final, volvemos, a Daniel. Daniel dice, desde la orden para restaurar todo eso, hasta el Mashiach hay 7 semanas y 62. ¿Qué quiere decir? Que hay 7 para uno y 62. Hay 2 apariciones del Mashiach. ¿Me siguen? La primera aparición es, por supuesto, en los primeros 49 días. ¿Qué pasa en el día número 40? El día número 40 es el día 27 de Elul. Vamos a Juan 1, cuando hablan con
Con Yohanan se dieron cuenta que el bautismo de Yeshua no está en Juan, ¿no? ¿Por qué? De Yohanan el Bautista en el Evangelio de Juan nos muestra este día, esta revelación. Cuando ya le dicen, ¿quién eres? Si no eres el Mesías, no eres Elías, no eres el profeta que iba a venir antes del Mesías. ¿Quién eres? ¿Qué dice en el 23? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo, ¿quién? Yeshayahu, como lo dijo en Nahaftara, Nahamú. ¿En dónde está esa parte? Isaías 40, verso 3. Y ese es el día 48. Porque el día 49, que dice en el versículo 29, al día siguiente, ve a Yeshua que viene hacia él. Y he aquí, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo. Muy bien. Ese ya fue el día 49. El Mesías ya fue revelado. Primero fue revelado a Yohanan y ahora Yohanan lo revela a todos sus discípulos y habían dos entre ellos que eran Juan y Andrés. Es lo que dice acá. Al día siguiente, de nuevo estaban Juan y Andrés, y viendo a Yeshua que pasaba, estaban Juan con dos de sus discípulos, perdón, estaba Juan con dos de sus discípulos, y viendo a Yeshua que pasaba, dice, aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Yeshua. Al día siguiente, que fue el tercer día, él quería partir a las bodas de Caná. Esto ya era el 29.
no podía celebrarse las fiestas. En realidad fue el 28. El 29 ya no se puede celebrar la fiesta. ¿Por qué? Porque el siguiente día es Tishri y no se celebran bodas en Rosh Hashanah. Entonces se casaron rapidito el 28. Ese día es cuando parten a las bodas de Caná y ya entramos en una suspensión. Yeshua no actúa, solamente está viviendo su vida. ¿Y dónde es que reactiva nuevamente? Hay una espera de ¿cuánto? De 12 días. Hay una pausa entre las primeras 7 semanas y la segunda. ¿Y cuándo se reactiva la segunda 62 semanas? Porque el Mashiach iba a morir no luego de las primeras 7, sino dice Daniel, luego de las 62 semanas muere el Mashiach. El Mashiach es cortado. No dice se quitará la vida al Mesías. Y Karet Mashiach, se cortará al Mashiach. Por supuesto, se da a entender que también morirá. Y cuando dice Ikaret, hay que entender cómo se dice hacer un pacto en hebreo. Karet. También puede entenderse como el Mashiach hará un pacto luego de las 62 semanas. ¿Cuándo empiezan las 62 semanas? Empieza en Yom Kippur. Y si ahí sumamos, ¿cuántos días son 62 semanas? 434 días. 400, no 400. ¿Saben dónde termina? ¿Sabían que Yeshua hizo una pausa y no predicó de forma continua durante su ministerio? También lo tenemos en Juan. Los 434 días terminan el día 2 del mes de Tevet. ¿Qué es el día 2 de Tevet? ¿Qué se recuerda? ¿Qué se celebra? ¿Alguien cae en cuenta? Hay una fiesta que a la gente dice, no, esa no se celebra, son de los judíos. Ese día se celebra Zot Hanukkah, que es el 8º día de Hanukkah. Y escuchen lo que dice justamente el Evangelio de Juan con respecto a esta festividad. Está en Juan capítulo 10, versículo desde el 22 hasta el 42, es el pasaje de la fiesta de la dedicación. Entonces, en el versículo 39 dice que después que él terminó de hablar, cuando él dice justamente, el Padre está en mí y yo en el Padre, cuando él dice, el Padre y yo somos uno, ¿saben qué día de Hanukkah es ese? No es el 8º, es el 6º. En el 6º día de Hanukkah, él se para y hace esa declaración. Él dice, el Padre y yo somos uno, porque el 5º y el 6º tiene que ver con la unidad. Con el Shema Israel lo hemos explicado muchas veces, se los explicó eso en Hanukkah que pasó, que Yeshua aquí está hablando en este día. Pero como procuraron prenderle otra vez, escapó de sus manos. ¿Y qué dice en el 40? Y nuevamente se fue al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando al principio, y permaneció allí, ahí se quedó. Y muchos acudieron a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todas las cosas que dijo Juan acerca de este eran verdaderas y muchos creyeron en él ahí. Él se quedó ahí estático, no siguió
yendo a Jerusalén, haciéndolo grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que tocó ir a la fiesta, a Pesaj. Tenemos entonces una pausa de 96 días. ¿Por qué hice esa multiplicación? Es una forma de recordar que la primera fueron de 12 días y la segunda pausa es 12 multiplicada por 8. Fueron 96 días hasta que él fue a Jerusalén, entró triunfalmente y comenzó la última semana. ¿Cuál fue su última semana? Empezó el domingo en el que él empieza a ser preguntado, a ser interrogado por todos los fariseos, los saduceos. Porque en Shabbat él solo fue al Shabbat. ¿Qué día fue que entró él? Él entró un viernes, al finalizar el día. ¿Por qué no pudo entrar el sábado? Muchos dicen, no, fue el sábado 10. No, porque Yeshua no pudo haber montado un burrito un sábado. Y el Evangelio de Marcos nos dice que él entró, vio unas cosas, pero como era tarde, se volvió a Betania. ¿Por qué? Porque ya era Shabbat. Al siguiente día él fue cuando los corrió a todos del templo y dice algo interesante, no permitía que nadie cargue utensilios dentro del templo. ¿Por qué? ¿Es prohibido cargar utensilios? No, era Shabbat. Y recién al siguiente día, cuando empieza a hablar con los saduceos y empieza a hablar y discutir, ese es el primer día, cuando le da la revelación a los discípulos de los días venideros, es el domingo, el que llaman Domingo de Ramos. Y él termina su ministerio hasta ese Shabbat. Y a la mitad de la semana, ¿qué hace? Es cortado. ¿Para qué? Para hacer un pacto. Esa es la última semana de Daniel tocante a días. Las cumple el Mashiach. ¿Cuál es la gran revelación que les traigo, amados hermanos? Seguimos sufriendo el pueblo judío y quienes nos identificamos con el pueblo y quienes estamos en espíritu con ellos también, con esta fecha del Tisha B'Av. ¿Por qué? Porque 40 años después de Yeshua el templo es destruido. Y luego sucede lo de 110 años después, Jerusalén es arada por completo. Y le ponen el fatídico nombre a lo que era Judea. ¿Qué nombre? ¿Cómo la llaman? Palestina. Lo que es hoy por hoy una de las desgracias. No me refiero al pueblo de los palestinos, pero esa situación de que no, los palestinos están antes, es por ese día. Desde ese momento cargamos con la amargura de llamar Palestina a esa tierra, porque fue Adriano el que le puso el nombre para hacer sufrir al pueblo judío, y hasta el día de hoy sufrimos por ese detalle de que no, eso siempre fue Palestina. No, Adriano la llamó Palestina. Y en Tisha B'Av del año 136, Adriano mandó arar toda la ciudad, todo el monte del templo, y renombró la ciudad como Aelia Capitolina. Y por eso es un día fatídico y triste, y por ende, la revelación, la gran luz todavía está por venir.
Permítanme retractarme. Dije profeta Isaías, es el profeta Zacarías, hablando de los 4 ayunos mencionados. En el libro del profeta Zacarías, en 8:19, dice, así dice Hashem de los ejércitos, el ayuno del 4, el ayuno del 5, el ayuno del 7 y el ayuno del 10º mes serán motivo de regocijo, alegría y gratas reuniones. ¿Para quién? Para la casa de Yehudá. Amad pues la verdad y la paz. ¿Cuál es el más grande, el más pesado de todos? Es el del 5º mes, el de Tisha B'Av, porque es el que es como Yom Kippur. Se ayunan las 24 horas más una de yapa para no pelarle. Se ayuna 25 horas. Es el día más dramático, más triste para Yehudá, que tuvo su raíz, por supuesto, cuando todo Israel estaba unificado. Se levantó, esta profecía se cumplió y estos ayunos se levantaron parcialmente cuando el segundo templo se levantó. Pero cuando fue destruido, nuevamente fueron instaurados. Y esta profecía nuevamente entra en acción, mostrando que su cumplimiento no fue un cumplimiento definitivo, pero viene el cumplimiento definitivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el ticún del 5º mes? Si la revelación del Mesías está marcada que será entre Yom Teruah y Yom Kippur, ¿dónde entra el 5º mes? Será un día de Tisha B'Av en el que Yehudá no tendrá nunca más su venda y va a ver a aquel a quien traspasaron y reconocerá que su Mashiach es nuestro Señor Yeshua. Y ese día definitivamente será conocido, como dice el profeta, una gran Moed, un Moadín Tovim. Eso quería traerles, amados hermanos. Claro, había mucho más, pero para no extenderme mucho, y porque entiendo que esta gran luz tiene más peso que cualquier otra enseñanza que se pueda sacar, ya que estamos en esta semana entrando en esta consolación que nos va a llevar hasta ese hermoso día en el que nuestros pecados sean removidos. Con nosotros será hasta la siguiente semana con la siguiente parashá. No se olviden darle like a este video, compartirlo y mucho mejor suscríbanse y denle a la campanita para que sepan cuándo va a haber un nuevo video y sean así notificados. Se despide con mucho amor de ustedes el More William Salas, de aquí de la congregación de Erech Emuná en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hasta el siguiente Shabbat, siempre y cuando Hashem así lo permita. Shabbat Shalom, Shavuot Tov y Kol Tov.